El día de hoy mi equipo y yo les presentaremos qué son los Derwings y cada uno de sus casos en la materia de estudio del trabajo 1, impartida por nuestro profesor, el ingeniero Luis Manuel Villalpando. Nuestro equipo está conformado por Claudia Lisbeth Rodríguez y Gustavo Alberto Ventura Melgoza, su servidora yo, Paulina Salazar Vázquez, y actualmente estamos cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Les voy a explicar qué son los Derwings, 18 movimientos con los que se puede subdividir cualquier tarea laboral para estudiar la productividad matriz de un operador en su estudio de trabajo. Y ahora mi compañero Gustavo les va a explicar qué es cada uno de sus casos. Bueno, compañeros y maestro, como se había dicho anteriormente, nosotros nos encargaremos ahora de explicar más de nada el fundamento de lo que es los principales Derwings, así como sus casos, tal como es alcanzar, mover, tomar, soltar, preposicionar, usar, ensamblar y desensamblar, de lo cual cada uno tiene su principal descripción. Y empezamos con alcanzar, que se toma como el movimiento de la mano vacía hacia un objeto desde el tiempo donde depende de la distancia, que en general procede a soltar y va seguido de tomar. Seguido de va a mover, que el movimiento con la mano llena es el tiempo en el que depende de la distancia del peso y el tipo de movimiento. En general, está precedido por tomar y seguido de soltar o posicionar. Ahora vamos con tomar. Se dice que cerrar los dedos alrededor de un objeto es el iniciar cuando los dedos hacen contacto con el objeto. Este termina y logra el control, dependiendo del tipo en que tomar. En general, está precedido por alcanzar y seguir por mover. Soltar. Dejar el control de un objeto. Por lo común, es el término más corto. Después de sigue preposicionar. Posicionar un objeto en un lugar predeterminado para su posterior uso. Casi siempre ocurre cuando se mueve, como al orientar una pluma para escribir. El usar, que es el manipular una herramienta para así usarla para lo que fue hecha, y se detecta con mucha facilidad. Ensamblar. Es el unir dos partes que van juntas y se detectan con facilidad en el avance del trabajo. Y finalmente el desamblar, que es el opuesto del ensamble, la separación de las partes que están juntas y en general precedido de una posición, el mover y seguir el soltar. La pequeña descripción que acabamos de dar ahorita sobre los Derwings, también estos tienden de una pequeña clasificación, en la cual esta clasificación tiende mucho a ser en dos tipos: eficientes o efectivos o ineficientes o inefectivos, en los cuales estos dependen de dos tipos cada uno, que es de naturaleza física o naturaleza muscular, y de naturaleza objetiva o concreta, mientras que ineficientes o inefectivos llevan los mentales o sedimentales y demoras o dilaciones. Cada uno de estos tipos va a aparecer en pantalla para que así puedan revisarlos con un poco más de determinación, en lo cual estos tipos pueden ayudarnos un poquito más a saber los tipos de Derwings y sus clasificaciones. Bien, siguiendo con esta línea de las investigaciones y demás que habíamos hecho sobre los Derwings, seguimos con sus casos, de los cuales estos casos se dividirán en varios, donde principalmente tendremos el alcanzar. Sobre el primer caso tenemos el alcanzar, que es el alcanzar un objeto en la localización fija o el objeto en la otra mano o sobre el que descansa la otra mano. En este caso solamente nos vamos a empeñar un poco en alcanzar el objeto, pero no tomarlo, como se muestra justamente aquí en el video. El caso B, que es el alcanzar un solo objeto en una localización que puede variar ligeramente de ciclo a ciclo. El caso C,
que es el alcanzar el objeto mezclado con otros en un grupo de modo que ocurran los elementos de buscar y seleccionar. En este caso, es un grupo pequeño de ejemplos donde podemos obtener una respuesta más segura, donde nosotros buscaremos con más certeza un objeto pequeño. Tenemos el caso D, que es el alcanzar un objeto muy pequeño o donde se requiera un aislamiento exacto. En este caso podemos tener, por ejemplo, una pequeña gomita dentro de varios objetos. Es el alcanzar una localización indefinida para llevar la mano a una posición para equilibrar el cuerpo. Se presenta en el movimiento siguiente o fuera del camino, tal como puede ser en este último ejemplo que se está mostrando en pantalla. Bien, siguiendo con los demás casos, ahora seguiremos con el mover, el cual nos otorga 3 de estos mismos, para que así yo pueda explicar de manera un poco más clara de cómo estos se desarrollan y influyen dentro de los Devlinks. Dentro del caso A de la tabla 2 de mover, este nos dice que mover el objeto a la otra mano o contra un tope. En este caso presentaremos aquí el mismo ejemplo que mencionamos dentro de este, para que así quede un poco más claro. El inciso B nos dice que mover el objeto a una localización es aproximada o indefinida. Finalmente, dentro de este tenemos el caso C, que es el mover el objeto hacia una localización exacta, donde este principalmente se nos proporcionará un ejemplo donde tenemos aquí un salero y lo movemos hacia este punto plateado exactamente dentro del mantel. Ahora bien, nos encontraremos justamente las últimas tablas, que son las de Asir, junto con las demás, pero ahora seguiremos con esta, que a pesar de que es un poco compleja, no es nada difícil, siendo así que enseguida explicaré algunos conceptos y sobre todo estas explicaciones sobre cómo se define y demás de sus ejemplos de una forma fácil y sencilla, que claramente es para la intención de todos que puedan entender. El caso primero A o 1A es aquel que nos dice que el asir es para recoger, tanto sea un objeto pequeño, mediano o grande y fácil de asir. Ahora el siguiente caso es el primero B, el cual nos indica que un objeto muy pequeño o puesto contra una superficie plana es fundamental, es decir, es en el caso de este ejemplo donde presentamos una tarjeta de crédito donde pues es algo difícil ya que está sobre una superficie plana. Y ahora hablaré un respecto de esto, en cual nos difiere a el 1C1, 1C2 y 1C3, el cual dice que la interferencia con ASIR por el fondo y un lado del objeto casi cilíndrico debe tener un diámetro. Para el 1C1 debe de ser mayor que 12, para el 1C2 debe de ser un diámetro de 14 a 12, y del 1C3 debe de ser un diámetro menor que 14. Para el caso 2 y 3, el caso 2 nos dice que es un simple ASIR, el cual simplemente vamos a mantener sobre la mano y vamos a mantener el pequeño equilibrio. Para el caso número 3, lo que haremos directamente será utilizando las dos manos para así poder mover estos dos y de esta forma hacerlo de una forma más eficiente y segura. Ahora bien, pues los últimos, que serían el 4A, 4B y 4C, presentan una similitud, solamente con la simple diferencia de que estos representan una mayor pulgada cúbica y alguna diferencia así. Por ejemplo, el 4A nos dice que un objeto mezclado con otros de modo que ocurran al alcanzar y seleccionar deben de ser mayor que 1 a una pulgada cúbica, es decir, también el B, pero toma en referencia a un cuarto por una cuarta de pulgada cúbica, y el C, que es 4C, que es mayormente nos dice que es un cuarto de pulgada por un cuarto de pulgada por un octavo de pulgada, siendo el más pequeño de todos. Todo esto tiene una medida y ahora mismo estarán viendo un ejemplo de Ya para seguir esto, ahora sí colocar en posición
siendo uno de los más importantes, ya que esto influirá mucho en lo que nosotros hagamos dentro de las industrias. Igual los otros movimientos también influyen, pero este paso es demasiado importante, así que poner atención es fundamental. Bien, si nos referimos a los tres pasos de este, encontraremos el holgado, el estrecho y el exacto, en el cual el holgado es el que no requiere nada de precisión, como lo sería el hecho de agarrar un lapicero. Seguido de esto sigue el estrecho, que es el que requiere una precisión un poco ligera, tal como podemos ver en el ejemplo de una caja de celular que se está sellando, o bien necesitamos un poco de precisión para hacerlo. También tenemos la última precisión, que es la exacta, que esta nos dice que requiere una precisión inmensa, tal como sería el hecho de cerrar una lapicera o incluso cerrar un envase. Y ya estamos a punto de acabar el video, no sin antes decir que con estos dos temas finalizaremos con un ejemplo sencillo de lo cual estos devlinks nos están funcionando no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también dentro de la industria, cosa que para cuando nos preparen en un futuro, esto será todo. Y además, este aprendizaje quedará concluido en un abrir y cerrar de ojos para que esto no vuelva a ser en el futuro. Y aplicar presión depende principalmente de tres, que es pequeño, mediano y grande. Dependiendo de qué tan grande o qué tan chica sea la aplicación que vamos a aplicar sobre la presión, esto va a depender mucho de las libras que tengamos. El pequeño tiende de 0 a 2 libras, el mediano tiende de 2.1 a 10 libras y el grande de 10.1 a 35, por lo cual mayormente se suelen utilizar los primeros dos casos, que es el pequeño y el mediano. Ya para concluir el tema se nos presenta soltar, el cual presenta dos casos dentro de sí, que uno es por soltar normal, abriendo los dedos como movimiento independiente, y el segundo que es soltar de contacto. Cada uno de estos se estará viendo enfrente, por lo cual el primero se podría decir que es un soltamiento un poco más libre que el otro, mientras que el otro, independientemente mientras vas usando los dedos, digamos de que este va entrando en contacto para así soltarlo al final. Es un poco más complejo, pero al final de cuentas es igual de fácil. De todas formas, no hay tanta complicación en esto. Y ya terminando este tema, enseguida mostraremos un pequeño ejemplo sobre lo que van los devlinks y principalmente sus fundamentos. Muy bien, en este caso yo utilizaré como ejemplo una taza, una cubetita con agua o un balde con agua chiquito y una cuchara, por lo cual el primer paso será acercarnos a una distancia de 10 centímetros hacia el baldecito con agua. Después de ahí acercaremos con cuidado a la taza y haciendo un asir hincaremos el agua, por lo cual estaremos 3 segundos inclinando hacia allí. Después haremos un asir regresando a la posición en 5 centímetros y soltaremos la pequeña balde de agua, a lo cual a 10 centímetros nuevamente tomaremos la cuchara con la mano derecha. Después de ahí, haciendo un pequeño asir, la moveremos hacia esto y haciendo un pequeño movimiento lo que haremos es empezar a mezclar. Ya después de ahí soltaremos la cuchara y regresaremos la mano a nuestra posición. Y cuando la regresemos procederemos a tomar cuidado la taza que está a 10 centímetros y después de ahí finalmente tomaremos. Ya para finalizar les explicaré la importancia de los devlinks
Su importancia en su estudio es el reflejo dentro de los procesos de la industria, donde estos requieren un alto número de repetición para así saber los fundamentos e importancias que estos conllevan a la industria. Bueno, pues esto es todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención y esperemos que les haya gustado mucho. Muchas gracias.